Hola, bueno, bienvenida al ciclo de experiencias del cuerpo que danza hoy, que organizamos desde el área de danza del Instituto de Artes del Espectáculo. Hoy la tenemos aquí a Maribel Acevedo desde Colombia, una bailarina, coreógrafa, docente y además investigadora, que me estaba contando, investiga un poco la historia de la danza, la historia del país, también de Colombia, y eso lo vuelca en la escena. Así que Maribel, te doy la bienvenida. Gracias por participar y luego de saludarnos me gustaría que me contaras en principio cómo ha afectado esta situación de la pandemia en tu trabajo ahí en Colombia. Sí, muchas gracias a ti y pues a toda esta posibilidad también que nos permite la virtualidad de estar haciendo unos vínculos muy interesantes no solamente como bailarinas, sino también encontrándonos como en otras posibilidades. Sí, bueno, básicamente he estado trabajando desde la docencia, el trabajo como profesora en la universidad me ha permitido eh, llevar, llevar el trabajo de investigación de la historia de la danza y cómo hacer unos juegos de ida y vuelta, que es lo que le digo a los estudiantes. ¿Cómo vamos a estudiar la historia? Y bueno, tenemos nuestra historia de la danza certificada y contada por digamos, por la oficialidad, ¿sí? Pero también hay un llamado a encontrarnos en esa historia particular que tiene cada país, cada contexto. Yo inicio con un juego siempre que es un juego de palabras. El juego de palabras es un palíndrome que es reconocer. Reconocer, si tú lo lees de adelante para atrás, se lee igual, ¿sí? Reconocer, tú lo lees de izquierda a derecha y tiene el mismo significado que de derecha a izquierda. Entonces, con ese juego de palíndromos empezamos a entender que el juego de la historia es lo mismo. Yo voy y vuelvo. Estoy todo el tiempo y que le da un sentido mucho más contundente porque no se altera el significado. Eso hablándolo desde el lenguaje, ¿no? Entonces hay una cantidad de palabras que he empezado como a recopilar que me parecen muy importantes y que llaman a ese espacio del reconocer al otro, de reconocer al bailarín que está por allá olvidado, que no está nombrado y que de repente hizo unos aportes que no han sido valorados por la oficialidad, entre comillas, porque a pesar de que tenemos una construcción de la historia de la danza en Colombia, es prácticamente nueva, pero lo poco que hay está certificado por la institución. Y hay muchos sectores que vienen trabajando desde comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades rurales, que está un conocimiento ahí quieto en el sentido del reconocimiento, pero es un conocimiento activo. Entonces esa palabra a mí me parece como una palabra mágica, palabra detonante, y así hay otras palabras. Somos también es un palíndrome, tú lo lees para adelante, para atrás, y eje. Entonces como que esas palabras motor me han permitido desarrollar un juego, sobre todo con los estudiantes de la Universidad Francisco José de Caldas, aquí la Distrital, en el programa de arte danzario, donde ellos puedan entrar al juego de la historia, preguntarse desde el oficio qué es lo que vamos a contar y a registrar, ¿no? Bueno, en ese sentido he trabajado investigaciones que han hecho antropólogos
Y ahí empieza como el cruce de información, porque empiezan antropólogos a darnos una información con respecto a comunidades indígenas que nosotros como hacedores de la danza y del movimiento, tenemos también que empezar a tener esas alianzas con respecto a esas investigaciones. William Torres es un antropólogo que estudió las comunidades indígenas, los Huitotos. Los Huitotos es una comunidad que es colombiana, pero está justamente en el corazón del centro, el corazón amazónico. ¿Sí? Está entre esa comunidad que él estudió, está entre Caquetá y Guaviare, y es selva, totalmente selva. Y él habla de una danza que es fantástica, que es pacado, con K, numerar. Y entonces ellos trabajan desde cómo el número se instala en el cuerpo. Y empiezan a contar, bueno, tienen el sistema que tiene muchas culturas ancestrales, el sistema que es decimal, pero ellos empiezan a contar y a hacer una danza a partir de su propio cuerpo, y empiezan con el pulgar de izquierda a derecha. Entonces llegan a 5 y después de 5 más 1, 5 más 2, empiezan a hacer un juego que está basado en el 5, pero llegan al 20. Y como llegan al 20 es un 8, un infinito. Ese juego, que es un recorrido por cada uno de sus manos, de sus dedos, de sus falanges, empieza a tener sentido cuando lo llevan a la maloca. Y cuando van a la maloca, entonces tienen una disposición en 4, ¿sí? que como hablaba este antropólogo, es como el 4 está presente allí. Es como un tetractis, que es como el 10, como un número mágico, pitagórico. 1 más 2, 3, 3 más 4, 10, ¿sí? Es como... Y nos narra, en esa investigación nos narra cómo los huitotos empezaron a darle al cuerpo, llevarlo a la danza, a un movimiento, y finalmente consignarlo, pero no como una danza, sino como un hacer cotidiano, ¿sí? Sí. Yo eso, estoy viéndote detenida un poquito, no sé si se está escuchando bien. Sí, se está escuchando, se está escuchando. No sé si me escuchas, pero se te está escuchando. Sí. Bien. Bueno. Quería saber y entonces, bueno... esa investigación que estás contando que están la haciendo, comunidad... la estaba llevando adelante y no lo interrumpió la pandemia, o sea, continuaron trabajando de manera virtual. Sí, empezamos a trabajarlo virtualmente y lo llevamos a Jorge Holguín, que es un coreógrafo colombiano bastante olvidado, porque es un coreógrafo de 1953 que falleció en el 89. Pero la relación que yo hago en esta línea de tiempo de los huitotos a Jorge Holguín es a través de las matemáticas, porque él era un matemático que se dedicó a la danza y que termina su trabajo en Dinamarca, fallece de SIDA por un virus, escribe mucho y entonces empieza todo como a tener sentido porque empezamos a estudiar un coreógrafo que se graduó como matemático aquí en Colombia, pero además termina haciendo coreografía y empezamos a preguntarnos cómo era el trabajo de Jorge Holguín en Dinamarca. Entonces empezamos a estudiar cuál era su lenguaje de movimiento, cuál es su posición estética, ¿sí? Y descubrimos que es un posmoderno expresionista, una cosa que, o sea, o es inclasificable.
Pero lo interesante que me parece y que nos enganchó a todos fue cómo llevamos toda la historia y el juego a través del número, a través de las matemáticas, a través de la geometría, y llegamos a Jorge Holguín, donde Jorge nos permitió, estudiamos varias de sus obras. Él trabajó mitos colombianos, como La Patasola, pero también hizo unas obras, una sobre todo que nos interesó mucho, que se llama Exilio. Y los estudiantes, entonces tomamos la obra Exilio, la hemos digamos, apropiado, incorporado, y empezamos a hablar de ese exilio que tenemos ahora en la pandemia, que es un exilio adentro, que es un exilio in exilio, porque estamos exiliados del planeta, pero estamos trabajando aquí ahora, y se volvió un juego de creación dentro de un trabajo de historia, donde se hizo una pequeña videodanza, como una aproximación a su pensamiento matemático. Pues trabajaba pues la progresión Fibonacci, toda su lógica matemática la llevaba a la escena. Y o sea, nos dio tanta cuerda Holguín, que falleció en el 80, 30 años, que empezamos a encontrar bailarines que habían estado en ese montaje de la patasola. La patasola, contexto, es una leyenda colombiana donde una mujer está llorando en el monte, y el que se encuentre con la patasola es como las brujas del medioevo. O sea, es lo más terrible que puede pasarle a un hombre que se encuentre con la patasola, que está llorando y que es como esos terrores del monte, ¿no? Ese es uno de nuestros mitos y leyendas campesinas, populares. Jorge entonces trabajó con unos bailarines, vino a Colombia en un momento, y esos bailarines los empezamos a encontrar por una coincidencia fantástica, que es, una estaba en Texas, otro estaba en Alemania, que había trabajado con Kresnik, otro estaba en Canadá, y unimos, o sea, nuestra última clase abierta fue unir todos los bailarines que ahora estaban en el exilio, colombianos, y nosotros aquí metidos en nuestra casa, trayendo la historia de viva voz. Fue realmente muy interesante, y le llamamos Sin Exilio, porque era un exilio, y la pandemia, digamos, que nos llevó a este tipo digamos que la virtualidad nos ayudó a hacer eso, nos ayudó a tener conexiones en un tiempo y espacios diferentes y tiempos diferentes, ¿no? Digamos que a nivel de investigación es muy interesante, porque se dan muchos vínculos como los que estamos propiciando ahorita, ¿no? Eso, estos estados de contingencia, entre comillas, nos lleva como a pensar en ese cuerpo ese cuerpo es un cuerpo ancestral. Yo sí pienso que toda la información que nos está dando nuestras comunidades indígenas son muy valiosas, son esa información que desconocemos por tener una información instalada por la institucionalidad que nos deja ahí en un espacio cómodo, ¿no? Porque es el espacio ya elaborado, hablado, instalado, donde tú no tienes posibilidad de hacerte las otras preguntas. Las preguntas sobre esas culturas que yo no le llamo prehispánico, ¿sí? Yo trato de no usar ese término prehispánico, porque dejarlo todo a esa hispanidad creo que no merece la pena. Me parece más interesante hablar de culturas amerindias, culturas que están aquí dando una información fantástica.
por ejemplo, hay una comunidad aquí de la Sierra Nevada donde hacen unas medidas hermosísimas que uno dice cómo, o sea, la anatomía, pero vista desde otras lecturas y otros mapas corporales que no son esa anatomía obviamente que conocemos y que somos nosotros. Entonces hay cosas tan bellas como dicen que los 4 dedos, chamanes aquí de la sierra, los 4 dedos del índice al meñique ubicados en el muslo antes de la rodilla. Esa medida es el radio del seno de la mujer. Yo no había, o sea, yo había escuchado que sí, que mi pie es la medida del codo, del codo a la muñeca, y así uno mide los zapatos, se podría medir los zapatos, o las mamás que cogen el pantalón y para no medírselo a uno lo ponen aquí, y entonces la medida, esas medidas están. Pero aquí en esta información que es muy bella, hablan de otra medida que es la medida que hay entre el dedo índice y el del corazón. Si uno lo pone en el ombligo y lo abre, es la medida que hay del ombligo, ahí está el ovario, los ovarios. Y así, y tienen una cantidad, digamos, de mapas corporales que han sido como transmitidos por el sentido común, por esa medicina que es una medicina ancestral que lo pone a uno como digamos que ellos de alguna manera se acercan a esos conceptos también de la medicina china, donde piensan que todo está a través de los pies, todos los órganos están en los pies y en las palmas de las manos. Ahorita hablando con los estudiantes, uno dice, la información está en el cuerpo, nosotros nos podemos sanar desde aquí. O sea, sí, nos están metiendo en un estado de paranoio, es que uno queda todo totalmente angustiado de que el cuerpo va a estar, primero, la nueva normalidad nos lleva a una nueva normatividad, porque son normas instaladas desde el miedo, desde el contagio, tienes que mantener tu espacio vital, y ese espacio vital donde se atraviesa el otro es un peligro. Entonces, los sistemas, digamos, sensoriales, el sistema sensorial a través del tacto, empiezan como a tener otro, no sé si finalmente estamos en el punto de giro de la historia con respecto a la noción de cuerpo, ¿sí? Eso no lo sabremos, sino la historia dirá, pero el sistema somatosensorial se está afectando, ¿sí? Y se está afectando en el sentido en que, bueno, nuestras culturas latinas son absolutamente piel, ese epidiadérmico es totalmente, el cuerpo está presente desde el abrazo, desde la temperatura, desde el tocarse, pero cómo con este tipo de nuevas medidas corporales, espaciales, temporales, nos están llevando a otra percepción de ese sistema áptico, que es el sistema de cómo la información táctil está presente y cómo se va a ver alterada, no solamente por la negación del otro, del contacto, sino de la tecnología áptica, ¿sí? Como después un dispositivo o una prótesis va a ser
sienta o perciba el viento fresco de la mañana, pero no salgo a la ventana a sentirlo, sino es porque esa tecnología áptica ya está moviéndose, o sea, ya se está instalando, son dispositivos que te llevan a sentir. Entonces, el sentido del tacto, el sentido de la propiocepción, ese sentido del movimiento, ese sentido del dolor, que todos esos neurotransmisores me dicen, me está doliendo, nos están llevando a intervenir tanto el sentido del tacto que vamos a hacer, o sea, está el cuerpo antiséptico, antihumano, ¿sí? Sí. Pero todo eso que dices también, de esta percepción que, bueno, uno y una en su saber, en su conciencia del cuerpo está percibiendo estos cambios y estas en relación a los sentidos, y esto que está pasando que tiene que ver con las investigaciones en inteligencia artificial también, ¿no? Esas prótesis. Sin embargo, hay algo que es el cuestionamiento y la pregunta que no está, que es el límite de la inteligencia artificial, ¿no? El preguntar y el cuestionar está en el ser humano, es propio del ser humano. Y desde ahí siempre va a haber algo superador de esas prótesis, porque ahora estamos añorando tocarnos, ¿no? Y la percepción ha cambiado hacia lo visual, que es la última era, ha sido más visual que otra cosa, ¿no? Ahora estamos encontrando en lo visual el sostén y estamos añorando el contacto, pero por ahí vamos hacia, no sé, otras formas de contacto hasta que volvamos a lo presencial. Estaba hablando con otra investigadora y coreógrafa que ya están teniendo experiencias de ensayo presencial, y me decía que por lo menos estaban juntos, aunque no podían tocarse tampoco, ¿no? Porque tenían que mantener distancia por el protocolo y usar máscaras, y las mascarillas que usaban las adaptaron como parte del vestuario también. O sea, empezaron a encontrar otras maneras de acercarse, y quizás la danza hacia el futuro va a ese lugar intermedio. ¿O a dónde imaginas tú que pueda ir? Tú que trabajas también con la historia, ¿no? Sí, sí. Hay algo que sí digamos que esta situación nos lleva a una conciencia plena del espacio minimizado. Y ese espacio minimizado a nosotros como bailarines nos lleva a pensarnos que el espacio es un activador también de movimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo de repente, y lo vemos con todos estos videodanzas o materiales audiovisuales o danza documental, porque ya yo creo que los formatos con respecto a la videodanza empiezan a ampliarse, porque ahora es una danza documental. Estamos en casa, estamos narrando nuestro entorno, y nuestro entorno es que si pasó el gato forma parte de mi historia, y mi madre habla allí, y bueno, el pregón de la calle, la casa se volvió el escenario, y eso me parece algo muy interesante en el sentido en que empezamos a autorreferenciarnos. Y creo que los bailarines, por toda esta información y maravilla del internet, hay unos trabajos maravillosos de cómo veo, o sea, se puede investigar la casa desde la banda sonora de la casa, desde esa sonoridad
del primer 5 de la mañana que empiezan los pájaros, o el perro, o el pito de la alarma del señor del parqueadero. ¿Cómo hacerle el seguimiento sonoro a tu casa? ¿Cómo hacerle el seguimiento de la luz? Que es lo que le digo a los estudiantes. Oye, ¿por qué no pensamos? Ya se nos modificó. A finales de los 90, el dogma para el cine era no vamos a usar nada de efectos especiales, vamos a trabajar con cámara en mano y vamos a hacer, o sea, todo lo que hacía Lars von Trier, que era como, vamos a hacer un cine de verdad vivo. Y ahorita yo digo, pues los chicos se volvieron, o sea, y uno empieza también a entender eso. Además de hacer la coreografía, que es, o le pido permiso al espacio para moverme, o soy el espacio moviendo, ¿sí? O soy parte del espacio y activo el espacio, que es lo que uno hace siempre en la escena. Entre ese juego de ir y venir, y vuelve y juega, porque es reconocer otra vez el espacio, reconocer esa relación palindrómica que yo le llamo, que es voy para allá y vengo, y viceversa. Entonces, hay un ejercicio de autorreferenciación muy grande, y es, yo estoy aquí, yo estoy narrando mi historia, estoy moviéndome de acuerdo a lo que me permita mi pequeño espacio o mi gran espacio, lo que permita también el juego de hacer la coreografía, grabarte, mirar cuál es el plano y empieza, le digo a los chicos, ustedes son camarógrafos o coreógrafos, camarógrafos, directores de artísticos porque tienen que poner la escena como la quieren. Tienes que angular la cámara según lo que vamos a ver. ¿Qué quieres? ¿Es una subjetiva o qué quieres realmente contar a través de ese punto de vista que es tu dispositivo, tu teléfono? Y entonces se volvió claro la extensión de nosotros, pero hay un cuidado sobre la imagen, sobre qué quiero decir, ser concretos, porque tiene que ser en 1, 3, bueno, máximo 5 minutos. Entonces fue una concreción que es interesante, ¿no? Que lo lleva a uno como a pensar que pues, hay danza para rato. Hay danza para, o sea, se nos está moviendo de una manera muy interesante y esa relación con la historia que yo pienso que está presente, que la danza lo que hace es finalmente un ir y venir. Nosotros como bailarines sí tenemos esa condición, afortunadamente, de tener una información temporal y espacial clara. Yo veía el otro día una coreografía, o sea, teatro, vamos a decir, prepandémico, danza prepandémica. Y entonces veía, era Carmen contemporánea, y los bailarines manejaban su kinesfera, su temporalidad, idénticos. Yo decía, pues siempre hemos manejado la distancia, esa distancia que nos han puesto en la fila, no sé qué, nosotros la tenemos súper clara, porque nosotros vamos en una organización coreográfica, escénica, que nos permite estar atentos del otro, bueno, todo lo que sabemos los bailarines que tenemos que tener cuando estamos en escena. Eso ya lo tenemos incorporado. Nosotros tenemos un puntito a favor, porque es nuestro oficio. Entonces, claro, ahora viene la otra parte que es el cuerpo frente a un virus, ¿no? Y pues yo sí creo que nosotros como bailarines tenemos... Hace 8 días falleció un bailarín muy joven colombiano, bailarín clásico. Esta mañana vi amigos en Cuba y falleció otro bailarín de 34 años. ¿Por el ¿sí? COVID? No, como algo, una complicación
una complicación de infección, lo que hablaba Mercedes Borges, que es una persona muy interesante en Cuba, Mercedes Borges Baturti. Ella escribió esta mañana y que me parece interesante de hacer como estos vínculos, pero yo decía, bueno, ¿qué está pasando, no? Los bailarines somos muy sensibles a todo lo que sucede y somos un canal, como tú hablabas, ¿no? Bien, en contra de nuestra sensibilidad. Y casos como esos, aquí en Colombia antes de la pandemia, falleció un bailarín radicado en Colombia, que es Tino Fernández, y falleció por una infección también, o sea, y uno dice, nosotros estamos como en un borde es muy sensible porque podemos ser muy fuertes, pero también con una hipersensibilidad al 100 que nos deja vulnerables. Y lo único que sabemos es que no podemos parar. O sea, nuestro amuleto es levantarse y hacer el estiramiento, preparar todo para que el cuerpo esté dispuesto, ¿no? Entonces, pues, no sé, hay muchas preguntas y sí me parece que no hay que estar en la frecuencia del pesimismo. Claro. Donde hay un bailarín, hay niños que se ríen, donde hay un bailarín, hay gente, hay movimiento, donde hay un bailarín, está activándose el espacio, está propiciándose nuevas formas de ver la vida, ¿no? Entonces, creo que ahí, en ese sentido, lo pone a uno como, la danza es entender el mundo, y nosotros estamos en esa pregunta como, sí, creadores del cotidiano, que son esas danzas privadas que hablaba Holguín. Vuelvo a Holguín, qué pena, pero vuelvo a Holguín porque Holguín tiene un libro interesantísimo y por eso lo tomé, porque yo dije, vamos a estudiar a Jorge Holguín. Tiene un libro que se llama Danzas Privadas. Y es bueno, él le llama manual, pero después dice, no, ustedes saben que el manual para hacer coreografía, por favor. Pero tiene un juego muy lindo que es, toma los 28 días del mes y cada día es un ritual. Entonces, lunes primero, y entonces es la danza del alfabeto. Martes 2, y así su libro va siguiendo y nos va narrando el mes con esos rituales cotidianos. Entonces está el homenaje a la velocidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con la velocidad, entonces te levantas y la velocidad también tiene tácita la quietud, entonces, pero es desde el hacer de que me levanto de la silla, me angulo aquí, veo a un señor en la calle con una gordo, entonces yo meto la barriga, todo está hecho de una manera tan fantástica como si hubiera visto el futuro, como si hubiera pensado, oigan, tenemos que hacer danzas privadas, y Elías Cohen hablaba de las microdanzas domésticas, ¿sí? que está muy asociado, ¿no? Jorge Holguín lo pone a uno a pensar en su cotidiano y en cómo tú puedes a través del juego, pero también hay algo que es muy característico en Jorge, que tiene un humor negro que lo pone a uno a pensar, bueno, tú estás, aquí en Colombia decimos mamando gallo, que es un término garciamarquiano, ¿sí? Es muy... mamar gallo es burlarse, te estás tomando del pelo, estás haciéndole una broma o vas en serio. Y siempre queda la duda, y como fue, digamos, una historia tan trágica, porque él es de los primeros bailarines, de los primeros enfermos de SIDA, ¿sí? Y muere en Dinamarca.
y aquí no se conoció, y bueno, su obra es extensa. Pero digamos que el virus siempre ha estado de diferentes formas. Cuando fue el virus del SIDA, a finales de los 90, Sí, sí, 80, 80. 90, era un virus que no era público porque era marginal, porque lo tenían Claro. personas que estaban en la marginalidad, homosexuales, promiscuos, que estaba Sí. asociado a la sexualidad. Entonces era un virus que mató mucha gente, pero no está consignado en la historia de la humanidad como algo importante como este, ¿no? Y él nos pone como otra vez a pensar, sí, el virus y él, pues su historia es muy triste porque además de ser, a ver, el perfil de Jorge, que es maravilloso, matemático, graduado, va a Canadá, hace una maestría en estadística, pero ahí se engancha con la danza. Después viaja a Dinamarca y hace una serie de trabajos, pero también escribe, pinta, entonces tiene aproximadamente unos 10 libros, donde hay un libro que se llama Fútbol en las nubes, otro que hace caricatura, y uno dice, no, es un ser realmente que tenía mucho que decir y que nos sigue diciendo aún al día de hoy. Y entonces el juego de la historia está en va y viene, como un Buenísimo. palíndrome, como te decía Sí. al principio. Es Y una ida y Maribel, vuelta. cuéntame un poco cómo está la danza en Colombia en general. Cómo es, digamos, si hay compañías oficiales, si hay grupos de danza, si hay ayudas, cuáles son las danzas que más se ven, si hay lo relacionado con el folclore y lo ancestral, la danza contemporánea. Cuéntame un poco el panorama, cómo es. Últimamente, afortunadamente, sí se ha, digamos, del 90 y finales de los 90, se creó una gerencia de danza. Digamos, institucionalmente, aquí como ciudad hay una entidad que se encarga, entre comillas, de abrir espacios y de crear políticas públicas en torno a la cultura, pero está también el sector nacional. Tiene muchos problemas. A finales de los 90, afortunadamente se pudo como consolidar un grupo que ha venido trabajando y que ha hecho un trabajo interesante porque los que entran a trabajar allí son bailarines. ¿Sí? Entonces, digamos que hacen yo le llamo a ese trabajo porque son bailarines que sacrifican su carrera como bailarines para ir a administrar recursos del Estado para poder mediar, porque son mediadores de un presupuesto y tienen muchos problemas porque siempre están como un sándwich en la mitad del sector y el instituto, la burocracia cultural. Pero afortunadamente yo pienso que hay muchas quejas, pero yo pienso que los bailarines, en su gran mayoría son mujeres, su gran mayoría, súper organizadas, eh, con una visión, a veces de pronto equivocada, pero están ahí. Han podido, yo les digo que a veces tienen como es un servicio militar obligatorio lo que están haciendo, pero es un servicio social, ¿sí? En el sentido en que dejan de hacer danza, de participar en montajes para ir a organizar un sector. Eso ha tenido una historia más o menos desde, sí, del 95, 96, de todos los géneros, ¿sí? En la ciudad. Entonces, digamos que sí, la danza contemporánea tiene un espacio muy particular, pero, por ejemplo, la danza urbana, ellos se mueven solos, o sea, ellos tienen una manera
como hacen su danza, una manera de organización muy guerrera, y han logrado también situarse dentro de esas políticas culturales. Y así, cada sector. Ahora, cada sector tiene una problemática, pero ahorita que entró la pandemia, todos estos becas que da el Estado terminó como con mucha molestia porque se abrieron convocatorias y las convocatorias recibieron a todo el mundo porque es una función pública, entonces se abre a toda la comunidad, y había gente que aplicaba que no era bailarín. Entonces, digamos, normalmente la convocatoria recibía, por decir algo, 130 propuestas y de danza. Y en ese momento fue 1000. Y entonces, claro, hacer toda esa selección y filtro para esos pobres jurados que también son bailarines y que les cae todo el mundo encima, fue muy complejo. Yo decía, uy, el trabajo para los jurados era filtrar y limpiar, porque uno sabe quién es del sector, quién no, pero también hubo, digamos que fue muy, muy conflictivo esa entrega de ayudas, sí. Y pues hay personas que están, digamos, dedicadas a perseguir becas, convocatorias, residencias. Hay como un sector, pero no todos, ¿sí? Yo, por ejemplo, trato de no meterme a convocatorias porque sí pienso que el trabajo digamos, el trabajo que se puede hacer fuera de la institución es más interesante, porque tiene otro carácter, pues está fuera de circuito, fuera también de lineamientos que te dicen de alguna manera qué es lo que hay que decir. Entonces, claro, está el peligro de esas ayudas están condicionadas sí. Bueno, y ganarse un premio de esos es como un castigo, porque hay que hacer tantos papeleos, tanta burocracia, que terminas tú diciendo, pero yo le gasto más tiempo a organizar un portafolio de fotocopias, de correrle al, yo no sé qué, al funcionario ya para que la firma y que me salga, que uno no hace el proyecto. El porcentaje de tiempo para hacer el proyecto es menor que el que tienes que hacer para toda la burocracia. Entonces es un poco tramposo, pero hay, pues sí, hay bailarines que estábamos hablando a mitad de pandemia a ver, aquí hemos tenido el confinamiento más largo de Latinoamérica y del mundo, yo creo. Porque empezó con 2 meses y después 3 y después 4 y después ya llevamos 5. Hasta septiembre 1 se abrió ya más o menos, ya podemos salir, pero fue un confinamiento prolongado, expandido. Sí. Entonces, sí, se cerraron muchas academias, se cerraron con mucha tristeza, se tuvo que entregar el local, guardar, embodegar, regalar, es muy triste. Claro. Hay algunas, pero pocas realmente, grupos que pueden trabajar, digamos, con ayudas del Estado y mantener digamos, su organización ya virtual. Entonces hay grupos como Danza Común, como Les Plus, o asociados a teatros, como el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que es como el WASH de Bogotá, ¿sí? Y pueden impartir clases, pero hay muchos bailarines, digamos, como grupo imparten clases y entonces mantienen su dinámica de academia o de escuela no formal, la mantienen. Pero hay muchos bailarines que están ofreciendo su paquete de clases
con pagos alternativos, con trueques, y es fuerte. Claro. Sí, sí, es un poco como está aquí en Argentina también. Maribel, para ir terminando, quería que me dijeras cuál es tu visión o imaginación de una danza hacia el futuro, en relación en lo que es la danza para ti. Pues yo pienso que mm, la danza del futuro tiene que ver con la danza del pasado. Y es la danza que nos da mucha información porque el cuerpo está presente, ¿no? Entonces es como la traducción de un pasado que está aquí. Digamos, no desligo ese juego de ir y volver y poder hacer esa traducción móvil de la historia, del cuerpo. La noción de cuerpo cambia, pero siempre está presente el movimiento como organización de comunidades, como organización somática, como ese juego de los órganos en función de la poesía, ¿sí? Yo veo pues que está muy ligado al ir y venir. Lo que te decía, acaban de descubrir aquí en Colombia, bueno, acaban de descubrir hace 2 años un lugar que se llama Chiribiquete. Y Chiribiquete es como, ya es patrimonio de la UNESCO, pero es un lugar que está empotrado en la selva y hay tanta información, hay más o menos 70,000 dibujos de representación del cuerpo de los huitotos, de toda esta zona, y está inexplorada. Y yo decía, todo lo que tenemos que estudiar de atrás para entendernos acá, que nos están dando muchas claves con respecto al aquí y ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una comunidad que se llama, son los Muiscas, que es de esta zona del centro de Colombia, de Bogotá, toda la cordillera, o sea, toda esta sabana estaba poblada por los Muiscas, pero los Muiscas quieren decir persona. Y entonces uno dice, definitivamente creo que tenemos que remitirnos, referenciarnos, reconocernos en el otro, en el no nombrado. Eso para mí sería, pues, son hallazgos desde el movimiento, desde el arte, que nos llevan a pensarnos profundamente como seres latinoamericanos, ¿no? Con una danza que está viva, ¿no? Que está presente. Ese es un deseo. Y los deseos se cumplen. Muy bien. Bueno, Maribel, muchas gracias por tus palabras, y por abrir tu pensamiento, tu mundo y tender estas redes también que sean palindromáticas y vayan y Sí, vuelvan, sí. siendo así como las palabras que dijiste al principio, somos y reconocer, ¿no? Que seamos y nos reconozcamos también en ese otro, otra, para Uh-huh. visibilizarnos. Sí, Así sí. que te agradezco mucho. No, a ti, muchas gracias de verdad por permitir pues que Colombia esté también aquí rodando y de aquí también empezaremos a abrir canales que afortunadamente podemos hacerlo hasta que nos encontremos realmente, Bien, logremos propiciar esos juegos del futuro que es
de futuro próximo, que es cómo nos encontramos y cómo hacemos proyectos colectivos donde lo que hizo este lugar de contingencia fue ampliar las redes. Claro. Y encontrar una sola frecuencia. Sí. Sí. Bueno, gracias Maribel, seguimos en contacto, nos seguimos viendo por Bueno, aquí. ¿Sí? muchas gracias. Chao. Chao.